y sobre todo también lo que tenemos aquí en Barcelona es mucha tradición hermetista, ¿no? Los orígenes masónicos se deben sobre todo a que hubo un papa que se dio cuenta de algo que va a suceder aquí. Fue Pío X. Pío X lo que hace es que envía una bula papal, que la bula es muy concreta y muy específica. Dice que todo aquel que sea modernista será automáticamente excomulgado de la Iglesia Católica. Y lo que tuvimos aquí a finales del siglo XIX es algo que en el resto de Europa llamaron Art Deco, pero que en concreto aquí se le conoció como modernismo. Entonces la sorpresa está en conocer, o la gente se sorprende un poco al conocer, que la inmensa mayoría de arquitectos modernistas, y fijaos lo que os estoy diciendo, estuvieron metidos o introducidos dentro de la masonería, incluido el principal, el primero que nos viene a la cabeza, ¿no? Que es Gaudí. Que es Gaudí. Gaudí era masón. Era masón. Y además no hay ningún género de duda, ¿eh? O sea, yo sé que a la gente le puede sorprender decir, hombre, Gaudí era extremadamente religioso. Pero hay una cosa que a la gente le sorprende, y le sorprende el hecho de saber que la masonería tiene unos ciertos enemigos, ¿no? Y cuando hablamos de la masonería nuestra, la de aquí, uno de los enemigos, o varios de estos enemigos que siempre ha tenido han sido, por este orden, la Iglesia Católica y la derecha política. Porque una de las cosas que sorprende es que mucha gente piensa que la masonería tiene algo que ver con grupos de poder y siempre grupos relacionados con la derecha. Pues bien, la masonería europea y en concreto la española y sin más me apuras la catalana es la llamada masonería irregular y esa es republicana. Entonces, nunca ha estado vinculada evidentemente a la derecha, ni lo sigue estando, eso hay que mencionarlo. Las ideas de todos estos masones siempre, y al menos los de aquí, son ideas republicanas. De hecho, la bandera nuestra, la estelada, está diseñada por un masón, Vicens Ballester, donde introduce la estelada, aparte de los colores típicos de la corona de Aragón, o si quieres llamarle así, Condado de Barcelona, para no entrar en discusiones filosóficas, como le digo yo. Tienes por un lado el triángulo masónico, uno de los colores utilizados propiamente por la masonería, o dos colores, que es el azul y el blanco, y luego la estrella de 5 puntas, que representa además al hombre dentro del simbolismo masónico propiamente dicho. Pues bien, tenemos que la masonería es irregular y la masonería no es atea. Esa es otra de las ideas que nos ha vendido sobre todo la Iglesia Católica, porque los masones son gnósticos y cuando uno empieza a saber qué significa el gnosticismo, pues el gnosticismo es un tipo de creencia cristiana primitiva de los 3 primeros siglos de nuestra era, donde, aparte de, entre otras cosas, del dualismo que pueda haber, esa creencia de que existe el bien y el mal y hay que tomársela en serio, y la posibilidad de una reencarnación, etcétera, etcétera, no creen en la necesidad de intermediarios, y como los que más intermediarios tiene entre el hombre y Dios es la Iglesia Católica no tolera que venga ningún grupo a decir que para llegar hasta Dios hay que mirarse uno mismo hacia adentro. Entonces empieza a decir que los masones son ateos. Por lo tanto, y ahí es donde vengo a parar, no hay ningún problema en que Gaudí sea cristiano gnóstico, es decir, creyente por un lado y al mismo tiempo masón por otro. Y de hecho hay 3 pruebas contundentes que dan a entender que Gaudí era masón. ¿Cuáles son estas 3 pruebas? Pues mira, una de ellas se va a dar cuenta uno de los biógrafos de Gaudí, que es Josep Maria Garandell. Josep Maria Garandell escribe en uno de sus libros, uno de los biógrafos de Gaudí, que en la entrada del Parque Güell, que aquello fue una urbanización, no lo olvidemos, la urbanización se crea entre el 1900 y el 1914. Luego ya una vez falleció Güell, es cuando la familia se lo piensa, y el parque, perdón, la urbanización que habían creado, como ven que no triunfa, se la vende al Ayuntamiento de Barcelona, y el Ayuntamiento de Barcelona lo transforma en el parque que estamos viendo en la actualidad. Pues allí en la entrada de la calle Olot hay un anagrama que sencillamente dice a la vapor. Y hay que fijarse en concreto en una estrella de 5 puntas que hay en la parte de abajo, porque eso es un código Vigenere camuflado. Ese código Vigenere, ahora no lo puedo explicar porque tenía que llevarme a la gente allí para que lo pudieran entender in situ, y si alguno quiere, yo encantado de la vida, alguno de lo que nos pueda ver, pues que después me busque, o si queréis darle la dirección de nuestra página web, yo encantado de la vida, porque allí podrán ver qué rutas hacemos y apuntarse a alguna de las mismas, ¿no? Pues hay un código Vigenere, que es un poquito ahora difícil de explicar, que una vez aplicado a una palabra del anagrama que pone sencillamente a la vapor, nos da a entender labor. Y labor es el nombre de una logia.
Esa logia existió a finales del siglo XIX y de hecho las actas de constitución de las mismas están en una biblioteca de Barcelona que se llama la Biblioteca Arús, que está en el Paseo San Juan 26. Cuando uno va a consultar el acta de la logia Labor, ve que aquello está firmado por Eusebi Güell, que era masón, y por Antoni Gaudí, y ambos lo firman de puño y letra. Por lo tanto, el que no quiera verlo sencillamente porque no le apetece verlo, porque prefiere creer en esa versión de un Gaudí extremadamente religioso, pero Gaudí firma de puño y letra que es masón, ¿no? Y la última vez que vi una de esas pruebas contundentes fue la iglesia de San Felip Neri, de Barcelona, que la semana pasada se puso de moda porque apareció en los medios de comunicación que aquí en Barcelona estábamos en el 75 aniversario del bombardeo de la aviación franquista, cuando les dio por aquellos aviones prestados precisamente por Mussolini, y los alemanes pues les dio por destrozar nuestra ciudad, ¿no? Y hubo mucha gente que se refugió en una iglesia pensando que las iglesias pues la respetarían, y evidentemente no la respetaron. Bombas que cayeron en una plaza que en la actualidad le llamamos la Plaza San Felip Neri, y aquella iglesia tiene, si la gente la ha podido ver, o la recuerda, o la tiene en mente, que está muy próxima a la catedral, toda una fachada que a veces nos dicen que allí se cometieron fusilamientos, pero aquello es la onda expansiva de la bomba, o una de esas bombas que cayó allí. Pues bien, se va a llevar, si encuentran aquella iglesia, una gran sorpresa a mucha gente al entrar dentro de la misma. Porque va a observar que al fondo, a mano izquierda, a mano derecha, hay dos retalos gigantescos que son de Joan Llimona, en el 1902. Y los retratos son del santo Felipe Neri, del año este santo del 1500, del siglo XVI aproximadamente. Pues bien, el santo Felipe Neri no tiene la cara de santo Felipe Neri, sino que tiene la cara retratada de Gaudí. Y lo primero que te dice el párroco es: Gaudí estuvo por aquí, venía mucho, y además nos hizo unos monogramas fantásticos de la Virgen María. Cuando yo le pregunté al párroco que me enseñara los monogramas, me dijo: mira ya en el techo, y los monogramas del techo eran ni más ni menos que un compás y una escuadra diseñados por Gaudí. Por lo tanto, el compás y la escuadra, como mucha gente sabrá, es el símbolo de la masonería universal. Así que el último recuerdo que le dejó Gaudí a los de la iglesia de San Felip Neri fue colocarles el símbolo de la masonería universal precisamente en el techo de la misma iglesia, con todo el desparpajo de un genio como este, ¿no? O sea que Gaudí es sencillamente masón. Sí, sí. Y entonces, qué ocurre con esta tanta discreción de la masonería? Ellos dicen que no son secretos, que son discretos, que no es secreta, que es discreta la masonería, pero ¿por qué tanta discreción? Por una sencilla razón, y sobre todo la de aquí, ¿no? Porque si te fijas en los Estados Unidos, que es otro tipo de masonería muy distinta a la de aquí, se le llama masonería regular, y además está asociada con la monarquía, con lo cual todos estos que creen en historias de Illuminatis en cierta medida tienen razón en cuanto a que en Estados Unidos es muy diferente la masonería Claro, o del sea, resto de... hay que distinguir Hay que entre distinguir. masonerías. Hay muchas no se puede generalizar y decir es que todos los masones son Illuminati, que quieren No. controlar el mundo y son sionistas además. Yo creo que hay de Mira, todo. hay una cosa que me gusta siempre especificar al respecto, de que es que ¿cuántas puntas tiene la estrella de Sion? Claro, tiene 6. La de la masonería tiene 5. ¿Qué tiene que ver la de 5 con la de 6? Nada, estos son esas leyendas negras que circulan en torno a la masonería, ¿no? Pero de todas formas sí que hay que decir que hay muchos altos grados de la francmasonería que pasan a los, se supone, a la secta Illuminati de Baviera. Eso es otra... O sea, los Illuminati se nutren de la francmasonería. Hay mucha leyenda negra. Entonces, la palabra Illuminati proviene de los iluminados de Baviera, ¿de acuerdo? Que son estos iluminados que hablamos siempre de la época de la Ilustración. Los iluminados de Baviera sencillamente hay que coger una enciclopedia y no basarse tanto en lo que se lee por internet. Los iluminados de Baviera fueron fundados por los jesuitas. La cuestión está en, ¿qué tienen que ver los jesuitas con los masones? Nada. De hecho, se llevan mal. La Iglesia siempre se ha llevado mal con la masonería. Por lo tanto, el tema Illuminati es un nombre que se le puso a finales del siglo XX y, si quieres, al siglo XXI, a una serie de gobernantes o a una serie de poder que hay que no tiene nada que ver con la masonería. Masonería, hay distintos tipos de masonería en todo el mundo, y aquí nos toca, como le digo, la irregular, en concreto más la francesa, la veneciana, la prusiana, y en Inglaterra y por ende también en los Estados Unidos tienen otro tipo de masonería que se le puede llamar la masonería de York. ¿Por qué hay tanta discreción aquí
y sin embargo, al otro lado del charco no hay ningún problema, incluso en las mismas business cards, en las mismas tarjetas, a veces se identifican como tal. Porque aquí, la nuestra, te lo comenté antes, es la republicana. Y como dicen los masones de aquí, quienes nos gobiernan siguen siendo los de siempre, el mismo perro con distinto collar. Una de las cosas que pretendió la masonería en Cataluña, sobre todo, en Cataluña y en España, es la consecución de un Estado laico y republicano. No lo olvidemos. ¿Cómo terminó la cosa? Sí, sí, con La guerra, cosa con la guerra terminó en civil. una guerra civil y además con alguien que los estuvo persiguiendo con una hazaña asombrosa, Durante 40 años. el general Franco, que además no tenía ningún reparo en burlarse de los masones, incluso firmando diatribas dentro de la prensa con los dos nombres de las dos pilastras principales de la masonería, que es la Boaz y Jaquín y Francisco Franco. El general Franco firmaba como Jaquín Boaz, esas diatribas judeo-masónicas o contubernios judeo-masónicos. Además, el general Franco no tuvo ningún reparo en cargarse a uno de sus hermanos, que era masón, Ramón Franco. Ramón Franco era masón y republicano. Y lo primero que hizo fue sacarle unos tornillitos al avión que salió de Pollensa en Mallorca para que el otro se estrellara por ahí, echándole la culpa, como siempre, a los masones. Pues bien, si, como te dicen los masones, quienes tenemos en el poder siguen siendo los de toda la vida, discreción, porque tienen un terror absoluto a volver a esos tiempos de antes donde, como decía Franco, fíjate, para que veas por dónde van los tiros. Franco dijo o dio una orden muy concreta: buscadme a todos esos rojos republicanos masones y me los fusiláis a todos. Por lo tanto, los masones eran los rojos republicanos. Y cabe recordar que teníamos aquí a un presidente, el presidente de la Generalitat de Cataluña, que en aquel entonces era... Vaya, se me ha ido el santo al cielo del presidente... Lluís Companys. Lluís Companys. Lluís Companys Fue precisamente fue fusilado por ser republicano, bueno, uno de los opositores al régimen de Franco y además masón. Y además masón, Lo tenía todo. Así que, vamos, no tuvo ningún reparo en llevárselo allí a Santa Eulalia y colocarlo en un paredón y fusilarlo directamente. Por lo tanto, volviendo otra vez a las mismas, ¿tú crees, y como te dicen todos esos masones ya de una cierta edad, que van a decir: oye, que estamos aquí? Ellos te dicen algo muy concreto. A ver, si nos quieres venir a conocer, no hay ningún problema. Estamos aquí. No hay problema. Se puede entrar Se puede entrar en y la logia, los puedes conocer. Sí, Ahora, sí. no vamos a armar ruido porque los que tenemos en el poder son los de siempre. Y mira cómo nos trataron y mira cómo terminó la cosa. Así que no lo van a volver a hacer. Y además, antes se metieron en política y religión. Ahora ya no quieren introducirse ni en política ni en religión. Eso sí. No quieren saber nada. Porque ya lo intentaron una vez Claro. y al final ni somos laicos, porque de esto hay que reírse largo y tendido, porque esto de decir, vivimos en un estado laico, ni por asomo, y republicanos, ni muchísimo menos, estamos en una monarquía y seguiremos teniendo monarquía para rato. Es cierto. Porque te puedo dar símbolos que nos están dando los Borbones subliminalmente para dar a entender que el siguiente en caer se llamará Felipe VI. Así que así están las cosas en estos momentos. Entonces, en Barcelona también hay una tradición hermética, una tradición de... Podemos ver símbolos caduceos, por ejemplo, los caduceos, que son el bastón de Hermes, los podemos ver por bastantes lugares. Podemos ver incluso estatuas enteras del dios Hermes. El dios Hermes también tiene dos tradiciones, ¿no? Una tal vez más antigua, que es la de antes de Cristo, la de los tiempos arcaicos, y también otra tradición que es más gnóstica, ¿no? La tradición del Hermes Trimegisto, esa tradición de los gnósticos. Sí, va pasando a lo largo del tiempo. El primer Hermes es Mercurio, o sea que tenemos ahí la mitología, bueno, llamémosle como le llamemos, o es mitología griega o es mitología romana, ¿no? Ya sabemos que los romanos lo que hicieron sobre todo fue adoptar figuras de dioses porque ellos hasta ese momento no tenían, los que provenían del panteón etrusco, porque en realidad los romanos provienen de este pueblo, ¿no? Y luego se fueron mezclando con los griegos, inclusive adoptaron algunos dioses que ellos ya ni les llamaron de ninguna otra manera, porque el dios Apolo es el dios del sol tanto para los griegos como para los romanos, ¿no? Luego en el siglo III
hay, empezamos a importar sobre todo bastante de la cultura, hasta en aquel momento había sido desconocida, de la cultura egipcia. Y pues empezamos de alguna manera, a absorber todos los conocimientos del antiguo Egipto, ¿no? Y eso hará que en una época muy concreta, hacia finales hacia mediados del siglo XIX, aparezca lo que se llama la tradición hermetista, que es esa tradición que mezcla la mitología grecorromana con conocimientos del antiguo Egipto más un poquito de religión católica. Y eso, y sobre todo, y no nos olvidemos, de conocimientos aristotélicos también. Y todo eso da pie a uno de los más grandes libros de la tradición hermetista, el Kybalión, con 7 leyes muy concretas, ¿no? Pues bien, esas 7 leyes las adoptaron la mayor parte de modernistas y no modernistas, de aquellos arquitectos de Barcelona, y la fueron introduciendo pues por todas partes. Así que desde la misma Plaza Cataluña hasta 50.000 sitios que podamos ver por Barcelona, pues tienen, sin ir más lejos, y te voy a comentar uno, el Corte Inglés, que la gente se fije mucho en el Corte Inglés de Portaferrisa, porque en todas las puertas van a ver arriba de todo el que tú has comentado, el caduceo de Mercurio o Hermes, que es sencillamente una especie de bastón con 2 serpientes entrelazadas y el casco hermético que aparece en la parte superior. Pero es que Hermes era el patrón del comercio y de la industria, y por eso aparece sobre todo en los establecimientos, o muchos establecimientos, porque es una especie de símbolo que trae buena suerte, ¿no? Algunos lo suelen acompañar de otras cosas, ¿eh? Porque el mismo Portaferrisa, aparte ahí tiene la figura de Hermes, y a su lado está la que debería ser su correspondiente gemela, según el principio de género, es la 7ª ley del Kybalión, pero no es Afrodita la que está al lado, es Cibeles, y es una de esas diosas que tuvieron aquí en Barquino, se rindió mucho culto a Cibeles, sobre La todo. madre de los dioses olímpicos, la madre de Zeus. Sí, Lo que pasa que, además, bueno, supongo que también era una diosa, eh, pues, una diosa de protección y una más diosa, allá del sí, mito, una ¿no? diosa, como digo yo, que era muy promiscua, tenía muchos novietes y dio pie a una cosa que todavía tenemos incorporado dentro de la tradición cristiana, el bautismo. Porque para bautizar bajo la protección de Cibeles y Atis, que era uno de los novietes de Cibeles, había que bautizar a los recién nacidos con sangre. Y después San Juan el Bautista aprovechó la ocasión para hacerlo con agua. Y a partir de ahí pues apareció el bautismo, que no deja ser en definitiva una de esas copias de lo que hacían los romanos. Bueno, hay muchas cosas de los romanos que todavía incorporamos, ¿eh? No es no es la única, porque sin ir más lejos, eh, para que la gente viera de forma correcta a los recientes papas, que en realidad son sumos pontífices, ¿no? El sumo pontífex, la gente no sabe que el sumo pontífex ya existía en tiempos de los romanos, y el sumo pontífex era el gran sacerdote, ¿no? Y tenían los sacerdotes y los dumviros. Pues bien, el gran pontífice actualmente es el Papa, la palabra pontífice significa puente entre Dios y la tierra, y los dumviros, los sacerdotes, ahora les llamamos obispos, cardenales y todo eso. Es decir, lo que hacemos constantemente, lo que hizo el cristianismo, es copiar sobre todo de tradiciones romanas. Pues ese hermetismo en realidad está por toda Barcelona, tú bien lo dices. La Plaza Cataluña también tiene uno muy interesante, que es el antiguo Banco de España, un edificio más grande de lo que la gente se piensa, 60.000 metros cuadrados de edificio, 10 plantas hacia arriba, 3 hacia abajo. Pues eso, claro, siendo un banco, Es enorme. tiene subterráneos, que son las cajas donde se iba a depositar el dinero. Aquello es enorme. Aquello parece ser que la Generalitat de Cataluña nos lo quiere transformar algún día en la nueva hacienda catalana. Es la intención desde hace bastante Bueno, tiempo. no estaría mal, ¿no? Con los dos Hermes
coronando las cúpulas, ¿no? Sí, hay Por un... cierto, son fantásticas esas esculturas. Son, Qué maravilla de esculturas, ¿verdad? son preciosas. Bueno, allí Color hay... negro, ¿verdad? ¿Es como marfil negro o qué Bueno, material? allí hay... Las que yo recuerdo, las que me vienen a la mente sobre todo son simbólicas. No conozco yo figuras, sí que he visto los símbolos y aparecen además dos símbolos a izquierda y derecha que representan una espiga y una polea, que vienen a decirnos algo así como que cada causa tiene su efecto y en este caso la causa del trabajo tiene efectos sobre la recolección, es decir, la espiga, el trigo, lo que obtienes. El esfuerzo de tu trabajo de alguna manera viene recompensado, ¿no? También Y es lo que ponen hay un allá. lema en en el Corte Inglés de Sí, Portaferrisa que dice Labor Omnia Vincit, ¿no? la por omnia vinci, del trabajo todo lo vence, el trabajo todo lo puede. Ajá. Aquello es muy interesante Qué también. bonito lema también, ¿no? Sí, el edificio de Pere Llorbà y Gasó, que dio pie a que en el 62 Pere Llorbà lo vendió a Galerías Preciados y la gente lo recordará como Jorba Preciados. Y después pasó a llamarse Galerías Preciados y cuando hubo la suspensión de pagos en el año 92 lo compró el Corte Inglés, pero siguió respetando toda la simbología que eso todavía sigue presente ahí en la puerta, ¿no? Como digo, tradición hermetista, mucho de hermetismo. La verdad es que es interesante Barcelona, ¿eh? Si empiezas a rascar, te vas dando cuenta de que Barcelona vivimos en un lugar fantástico, con dos cosas principales, que es que la ciudad fue fundada o creada por masones, todo está hecho por masones, todo, desde el ensanche de Ildefonso Sardá. También Ildefonso era Sardá masón. era masón. Su hija Clotilde Sardá fue la primera en incorporarse en la masonería de mujeres. Después Víctor Balaguer, otro masón, recordemos, dio nombres a todas las calles de Barcelona, así que vivamos donde vivamos, sabemos que allí estuvieron los masones por todas partes. Y después Barcelona, evidentemente, lo que tiene es que también en el siglo XIX y principios del siglo XX nos introdujeron toda esa simbología hermetista que está por todas partes. Así que, como digo, vivimos en una ciudad muy interesante, que a medida que uno va viendo hacia arriba, porque siempre vamos mirando hacia abajo, Sí, se va cierto. dando uno cuenta de dónde está, y si te lo explican un poquito, la verdad es que la Mejor disfrutas, ¿no? aún, mejor Sí. aún. Entonces, pues tú para eso das estas rutas guiadas Sí, y sí, sí. explicando todo esto a quien quiera, ¿no? Sí, son 5 rutas. Hoy hemos hecho la de Barquino, que es sencillamente descubrir lo que nos queda de aquella colonia Vía Augusta Faventia Paterna Barquino, que aparece en el 211 con la recuperación de esta zona por parte del gran Escipión el Africano, ¿no? Aquel que derrotó a Aníbal Barca. Y mañana nos tocaría la Barcelona masónica para conocer, entre otros, porque no es el único, a Gaudí y tantas otras cosas más de esta ciudad. Luego nos tocaría la Barcelona insólita y secreta los sábados por la tarde, basada en el libro mío que acaba de aparecer. De momento está en francés, el libro. Ujú, Se llama, bueno, pues Barcelona insólite y secret. ujú. Y después, en breve, aparecerá en español y luego otro libro más en inglés. Los domingos por la mañana hacemos el Parque Güell masónico Ujú. para que la gente pues pueda ver de qué va todo esto de lo que hemos mencionado, esta organización para masones. Y finalmente el domingo por la tarde hacemos Misterios de la Catedral, donde también se van a llevar grandes sorpresas porque la catedral está rodeada de muchísimas cosas interesantes, ¿no? Entre ellas, y ya con esto termino, entre ellas tenemos el Tribunal de la Santa Inquisición en un sitio que se llama el Museo Frederic Marès. Es decir, la de la Santa Inquisición la tuvimos prácticamente pareja a la catedral, ¿no? Ajá. Bueno, pues sí, muy interesante. Bueno, para ultimar, si quieres que alguien acuda a estas visitas, ¿hay alguna forma? Sí, es muy fácil. Ya sabe la gente, punto planeta insólito, punto es, no punto com, sino es. www.planetainsólito.es. Ahí tienen más información. No solamente están estos, sino que también verá la gente que tenemos 2 viajes por Francia y uno es para ir a ver castillos cátaros y el otro viaje es para ir un día que comenzaremos en abril a ver la que los franceses llaman la tumba de Dios, una tumba dibujada por Nicolas Poussin en el 1640 que en realidad es la tumba de Jesús y María Magdalena. Porque ya Ajá, doy el último dato y ya muy con esto interesante. finalizo. Jesús no murió en la cruz. Bueno, muy interesante y da para otra entrevista incluso. Bueno, es la historia que siempre es enriquecedora, ¿no?
Bueno, pues nos quedamos con eso, nos quedamos con esta fantástica entrevista sobre los masones. Hay que recordar, y nos quedamos con eso, nos quedamos con los masones buenos, que los hay, y al fin y al cabo la masonería es una institución que intenta el mejoramiento humano, nada más que eso, y para eso van las personas, para mejorar espiritualmente y en su vida cotidiana. Pues entonces, con esto damos cierre a la gala. Celebramos una semana en Ciencia y Espíritu Televisión y esperamos que vengan muchísimas más en adelante. Muchas gracias a todos los televidentes y hasta la próxima.